Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cálida bienvenida a este canal. Te recuerdo que si no te has suscrito a este canal, te suscribas, le des un like a la campanita y sin más, continuamos. El tema que vamos a estar compartiendo hoy es un tema basado en una biografía. Vamos a tomar a uno de los personajes bíblicos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que tiene un propósito muy específico, que tiene un rol particular, a quien Dios llama de una manera muy clara, muy del diario vivir, y lo usa con muchísimo poder. Y vamos a rescatar algunos de los principios que su vida, su llamado, su caminar con Dios nos pueden legar para que nosotros también podamos aprender de este personaje bíblico. Está en el libro de los Hechos y la prédica de hoy es sobre Felipe. El tema de esta prédica es: ¿y por qué Dios no envió al ángel? Y a continuación vamos a leer un par de textos sobre los cuales estará girando esta predicación. Resulta que el capítulo 6 hablándonos de un problema que se estaba suscitando en la nueva comunidad de fe. ¿Qué sucedía? Bueno, que unas viudas estaban reclamando que no estaban siendo bien atendidas en la distribución de los recursos. Estas viudas eran precisamente viudas de lo que se llamaba griegos, que eran judíos de habla griega, posiblemente algunos helenistas que habían vivido en la diáspora y que estaban aquí en Jerusalén con motivo de las fiestas que se celebraban en esos días. Bueno, escogieron a varios hombres que llevaran a cabo esta tarea de distribuir bien los recursos, un trabajo un poco administrativo, y lo encontramos aquí en el verso 5 del capítulo 6. Dice que propusieron a ciertos hombres para esto y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Miren qué descripción dan de Esteban. Luego a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito, o sea, que era un griego que se había convertido al judaísmo anteriormente, mientras que los demás eran judíos, solo que de la diáspora. Nicolás prosélito era de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En primer lugar, rescatemos aquí algo bien importante. Este personaje del que vamos a estar hablando hoy inicia su servicio a Dios en un puesto administrativo. Además, es Felipe, un griego, como les decían, que es un judío, como hablaba anteriormente, de la diáspora. O sea, no precisamente alguien que creció en Jerusalén y que era parte de los judíos locales, por decir de alguna manera. Otro aspecto muy importante es que estos hombres están respondiendo a una necesidad de la comunidad. Está, por decirlo de alguna manera, los apóstoles están diciendo: necesitamos a alguien que se encargue de organizar los asuntos internos de la comunidad. Y estos hombres están dispuestos a hacerlo. Pero nótese que son personas llenas del Espíritu Santo. Y nótese también que les impusieron las manos, como vemos acá en el verso. O sea, que para un trabajo administrativo estamos viendo que hay toda una práctica espiritual. Y yo creo que es muy importante que rescatemos eso, porque muchas veces creemos que creemos que todo aquello que no sea predicar o enseñar la palabra, lo que hacen los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, no es espiritual. Sí, esa separación entre lo profano y lo sagrado. Cuando creemos que aquella persona que corta cabello en un salón de belleza no está sirviendo a Dios, porque los que sirven a Dios son los que están dentro de el edificio, de lo que se llama iglesia,
cuando en realidad iglesia somos los creyentes, y que todo lo que se hace dentro de ese edificio es espiritual, pero que lo que funciona y lo que se hace afuera, el vender las verduras, por ejemplo, en la esquina de tu casa, o el servir en un restaurante, o el enseñar en una universidad, o el médico que está en el quirófano, o el abogado que está en la corte defendiendo a una persona inocente, que esos trabajos no son espirituales. Y aunque hoy no es el tema, sí quiero dejar esta pincelada ahí para provocar reflexión sobre eso. La división de lo profano con lo sagrado es uno de los mayores inconvenientes que ha tenido el movimiento de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque se ha entendido que se sirve a Dios solo dentro del edificio y en los quehaceres propios de los 5 ministerios. Cuando nosotros sabemos que cuando Dios llama a alguien para que sea su hijo y reconoce a Jesucristo como Señor, desde ese momento ya lo está llamando al servicio. Y ese servicio no necesariamente es en los 5 ministerios, sino como un portavoz de las buenas nuevas de la salvación, en donde quiera que Dios le haya puesto, cualquiera que sea el espacio de influencia, con los amigos, en la calle, jugando el fútbol, en la clase, en la universidad, disfrutando un día de picnic, en lo que Dios te haya puesto, en el espacio donde tú estabas, cuando Dios te llamó, ese mismo espacio podría ser la plataforma que Dios quiere usar para que tú seas luz, para que tú seas sal y muchos otros conozcan del poder de Dios. Y aquí está Felipe, usando sus talentos. Posiblemente él tenía estos dones, al igual que los otros varones que vemos acá en el texto, y los puso al servicio de Dios, y Dios lo empezó a usar ahí. Entonces vemos que avanza la historia de este hombre y entramos al capítulo 8. Nos vamos a brincar el capítulo 7. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7, en realidad casi todo el capítulo es Esteban, este mismo hombre que es mencionado acá, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. El capítulo 7 es un sermón de Esteban que culmina con la muerte de él mismo. Lo lapidan, lo matan, porque está predicando una palabra que confronta, una palabra que no es bien recibida por un grupo de personas. ¿Quiénes son esas personas? Son un grupo de fariseos que pertenecen a una sinagoga que se llama la Sinagoga de los Libertos. Usted lo puede leer en el capítulo 7 y ahí va a encontrar los detalles. El sermón de Esteban es fantástico, es maravilloso. De hecho, usted lo puede encontrar aquí mismo en este canal de YouTube. Yo prediqué sobre esto, enseñé sobre esto, perdón, en semanas pasadas. Así usted puede poner Hechos 7 y se va a encontrar con este sermón y todos los detalles. Pero a partir de ese momento en que lapidan a Esteban, se inicia una persecución. Una persecución contra todos y contra todas. Niños, mujeres, adultos, para quienes están predicando la palabra y para a quienes apenas están empezando a caminar con el Señor. Y nos habla que Saulo de Tarso estaba ahí. Miremoslo acá en el capítulo 8. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, porque ahí es donde la iglesia nace. La iglesia nace en Jerusalén, no nace en un montón de puntos, no, el centro en ese momento es Jerusalén, que es donde Jesucristo llevó a cabo la mayor parte de su ministerio, donde lo crucificaron, donde resucitó y caminó entre ellos, y el mismo lugar donde ascendió a los cielos. Pero también es en Jerusalén donde el Pentecostés toma lugar y desciende el Espíritu Santo llenando a todos estos hombres, a todos estos creyentes, iniciándose con 120 y luego aumentando el número conforme Pedro empieza a predicar esos mensajes de poder de Pedro. Y toda esta comunidad de hombres y mujeres es transformada ese día de Pentecostés, transformada completamente, como tú y yo debemos de ser transformados. El Espíritu desciende
y ellos son nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todos son hechos nuevos, por decirlo como nos dice el texto bíblico en Corintios. Dice que todos fueron esparcidos, nos dice acá el capítulo 8, por las tierras de Judea y de Samaria. Sí, Samaria hacia el norte de Jerusalén, Judea, toda la región donde está precisamente Jerusalén, que es la capital de Judea. Y dice que, salvo los apóstoles, sí, todos huyeron, fueron esparcidos por el temor a la muerte, al martirio, a que los encarcelaran para que negaran su fe. Y ellos están huyendo, pero los apóstoles no. Los apóstoles se quedan en Jerusalén por un mandato de Jesús, al que no voy a entrar en detalles, pero si lees los capítulos anteriores, vas a ver que Jesús, antes de ascender a los cielos, les dijo que se quedaran en Jerusalén a los apóstoles. Y ellos están ahí en Jerusalén. Dice el verso 2, aquí en el capítulo 8, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Oigan esto. Esto es tremendo. Saulo iba casa por casa. Imagínense que te toquen en la puerta de tu casa hoy para saber si tú crees o no en Jesucristo. Bueno, eso estaba haciendo Saulo. Y dice que arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Primeramente en la cárcel, para ver si negaban la fe. Pero si no negaban la fe, los mataban, los torturaban. Y si no negaban la fe, los mataban. Y las torturas no eran las torturas que conocemos hoy día, no, los desmembraban, los ponían en una tabla y unos caballos jalaban las piernas y otros los brazos y los desmembraban. O sea, el tipo de torturas de la época del Imperio Romano eran muy crueles, muy crueles. De hecho, hay historias que están en la tradición contada por historiadores judíos de mujeres que fueron desmembradas. Así que no era solo para hombres, también las mujeres pasaban por el mismo dolor físico para poder no negar su fe. Sí que hay muchos héroes, tanto mujeres como hombres, de los que desconocemos los nombres, pero pagaron un alto precio para que hoy tú y yo estemos aquí, recibiendo la palabra de Dios totalmente gratis, sin tener que pagar un precio parecido al que ellos pagaron, aunque siempre hay que pagar un precio por vivir en santidad en un mundo tan contaminado como el que estamos hoy. Bueno, dice que Pablo, entonces Saulo, que era en ese momento, que luego será Pablo a partir del capítulo 9, entraba de casa en casa y maltrataba a todas estas personas. Avanzamos. Esta persecución provoca lo que nos dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Sí, por donde iban, ahí anunciaban el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, o sea, él fue a Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, aquel hombre que fue usado para administrar los recursos y proveer equidad y justicia para las viudas judías y las viudas de los de la diáspora. Ese mismo hombre se va a Samaria, que es una ciudad híbrida, de raza híbrida, de una raza contaminada donde hay judíos, pero también hay personas de muchas otras religiones, credos, supersticiones, etcétera. Felipe se va y enfrenta ese reto. Esto yo creo que es trascendental en el nacimiento de la iglesia. Nótese que no son los apóstoles los primeros que salen de Jerusalén, ni son los apóstoles los primeros que Dios usa para llevar el evangelio fuera de la cultura judía autóctona, por decirlo de alguna manera, sino que es Esteban, precisamente alguien que había vivido en la diáspora. Y es que ese tema de haber sido un inmigrante en tierras lejanas, que posiblemente fue Felipe, le tiene que haber ayudado,
para poder entrar en contacto con una cultura mixta, como es la cultura de Samaria, donde hay judíos, pero también hubo una mezcla importante con muchas otras culturas. Y de la misma manera, en cómo Dios hoy usa al inmigrante que está saliendo de su tierra, de su casa, para ir a tierras lejanas, a buscar una nueva oportunidad de vida, a buscar nuevas veñas para poder alimentar a su familia, Dios lo está usando. ¿Por qué? Porque ese inmigrante va a tener una flexibilidad, va a tener una resiliencia, va a tener una empatía con otras culturas que se va a encontrar en esas ciudades. Y además una compasión, porque de alguna manera el inmigrante que llega a un nuevo país, a una nueva patria, a una nueva cultura, a un nuevo lugar, es una persona que de alguna manera está expuesta muchas veces a que se le vea como un grupo minoritario, inclusive a que se le margine, inclusive a que se le rechace. Entonces va a tener un punto de contacto y de empatía especial con los inmigrantes que encuentre en esa ciudad, ya sea la gran ciudad de Nueva York o de Ámsterdam o de París o en Grecia o en Turquía, en donde quiera que sea. Y aquí vemos a Felipe, precisamente interesado yendo a un pueblo donde habían muchas nacionalidades. Podríamos decir que a un pueblo multicultural, muy diferente a Jerusalén y a los habitantes de Jerusalén. También vemos otro aspecto interesante es que Felipe, en medio de la persecución, saca provecho de la persecución. Qué importante, ¿verdad? Lo que es la resiliencia. La resiliencia es ese don que tenemos algunas personas o personas de algunas culturas que hemos sufrido, que hemos pasado pruebas, que hemos pasado mucha dificultad y en lugar de rendirnos, hemos convertido ese dolor y ese sufrimiento en una plataforma para el logro de objetivos. Y aquí Felipe está haciendo eso precisamente. Hay persecución. Bueno, ¿cómo la puedo aprovechar? Hay dolor. Bueno, ¿cómo puedo aprovechar este dolor? ¿Cómo puedo hacer uso? Y desde luego, la mano gigante de Dios, como siempre, usando toda situación para poder llevar su amor a otros. Así que este es el vaso que Dios usa en esta oportunidad y esta es la primera ciudad fuera de Jerusalén donde nos narra el autor bíblico, en este caso el historiador Lucas, sobre esta ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía? Predicar a Cristo. Eso fue lo que Jesús le dijo cuando ascendió a los cielos. Vayan y prediquen. Y dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía. Si encontró esa atención del pueblo. Y eso viene cuando tú tienes la gracia y el favor de Dios, cuando tú estás en el lugar correcto, cuando tú estás haciendo lo que Dios te dijo. Pero nótese qué interesante, Felipe no aprendió sobre este asunto en un libro. Ni hubo nadie que se sentó y le dijo, mira Felipe, esto funciona así, ahora tienes que ir a Samaria y tienes que predicar y tienes que hacerlo de esta o aquella manera. No, Felipe no tenía una forma como aprender a hacer esto. Felipe está siendo guiado por el Espíritu Santo. Estas nuevas rutas del Espíritu de Dios le están siendo reveladas a Felipe. Ni siquiera los apóstoles las conocían. Es más, en este punto de la historia de la iglesia primitiva, ni siquiera estaba quedando claro todavía que el evangelio era para los no judíos. Felipe es el primero. Y miren qué interesante este Dios tan sabio que tenemos y este Felipe tan obediente, que primero Dios, después de tocar a Jerusalén con la palabra, con el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, llega a Samaria, que viene a ser como un puente entre los judíos y los gentiles, porque Samaria era como una mezcla de judíos con otras culturas. Y por ahí pasa el evangelio primero, para luego pasar a los demás pueblos gentiles existentes en la época del Imperio Romano.
Dice que la gente unánime escuchaba atentamente lo que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Claro, las señales son muy importantes. ¿Por qué? Porque son las señales del reino de Dios, los milagros, las sanidades, la liberación de demonios. Son evidencias de que el reino de Dios se ha acercado. Y pueden ver la palabra que está en esta traducción de la Reina Valera de los 60, dice señales. La señal aquí en el griego es como una flecha que apunta a un evento a futuro, a un evento mayor. Esto es importantísimo, porque muchas veces nos equivocamos creyendo que los milagros de sanidad, que las liberaciones de demonios, que lo que Dios hace en nuestra vida es hasta ahí y ya, que era para bendecirnos y ya. No, no, no. Lo que Dios hace en nuestra vida trayendo sanidad, liberándonos y trayendo milagro a nuestra vida es para que seamos evidencia al mundo del poder de Dios y apunte nuestra sanidad a un Dios todopoderoso que está en el cielo y esa historia sea una historia que toque vidas. Por eso se llaman señales. Tienen un propósito mucho más allá que sanarnos o liberarnos. Esto no significa que Dios no nos ama, lo que significa es que además de sanarnos por amor que Dios nos ama, Dios usa estas historias para que las contemos y compartamos con otros nuestra historia con Él. Y muchos más sean tocados. Dice que entonces, estando en Samaria y haciendo estas maravillas, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. O sea, hay un ángel, hay un personaje espiritual que se le aparece a Felipe. Existen los ángeles y nos hablan. De hecho, nos dice la palabra que están para ayuda de los santos. Y dice que este ángel le dice, levántate y vete por este camino determinado. Y además le aclara cuál camino. Le dice que el que está desierto. Había un camino, habían dos caminos y uno de ellos le decían el camino desierto. Y por ahí se va Felipe. Dice que Felipe se levantó y se fue. Y es contundente, como lo pueden ver aún en la traducción que tenemos al español. Entonces él se levantó y se fue. Si Felipe no se quedó pensando, bueno, pero lo hago o no lo hago. Mira, señor ángel, deme un chance que yo tengo que orar y meditar para ver si estoy listo. Porque es que no sé si yo estoy listo para irme de acá, yo me estoy sintiendo muy cómodo, de hecho aquí tengo mucha audiencia, tengo mucha gente, todo el mundo quiere oír la palabra, esto podría no ser de Dios, esta palabra tuya, Ángel, yo no sé si de verdad viene de Dios, porque aquí hay mucho éxito, aquí yo estoy siendo muy exitoso, todo me está yendo muy bien, entonces no estoy muy seguro, Ángel, de que Dios quiera que me vaya de acá. No, Felipe no hizo eso. Felipe se levantó y se fue. Y es que así es cuando el Espíritu habla. Tú tienes que obedecer al Señor y tienes que ser preciso en lo que Dios te dice. Y si tú no crees que el Espíritu Santo habla en este tiempo, estás en problemas, porque sí que el Espíritu existe, sí que el Espíritu habla, sí que el Espíritu transforma y sí que el Espíritu nos guía en la misión de Dios. De hecho, yo sé que es mucho más fácil ir a comprar un libro para ver cómo es que vamos a hacer evangelismo o para ver cómo multiplicamos la membresía de la iglesia, pero el texto bíblico lo que nos habla es de la guianza de Dios. Eso que encontramos en la comunión con Dios. Felipe tenía que tener comunión con Dios. Dios tenía que estar agradado con Felipe. Y si no, no le encarga esta nueva misión. Ya Felipe hizo un trabajo grande aquí en Samaria. Ya hizo un gran trabajo y sin embargo Dios ahora le está llamando a algo mucho más específico. Felipe fue fiel en lo poco cuando lo llamó de administrador y continuó siendo fiel cuando lo llama a Samaria. Y ahora Dios le hace un tercer llamado mucho más específico. ¿Quieres tú ser usado o usada por Dios?
Bueno, comienza siendo fiel en lo poco, en eso que Dios te ha hablado, en eso que te parece muy simple, inclusive profano, que tal vez ni siquiera te parece espiritual, como hacer bien tu trabajo en la farmacia, o ser una buena maestra en la escuela, o limpiar bien la casa de la señora donde vas a limpiar, o ser un médico ético. Empieza haciendo eso bien y vas a ver las puertas abrirse, la gracia de Dios sobre tu vida y cómo el Señor te lleva a mayores responsabilidades porque has mostrado que eres digno de que se te delegue una mayor responsabilidad. Ahora Felipe entonces se levanta y se va. Sí, obediencia. Obediencia es clave en estas nuevas rutas del Espíritu Santo que está viviendo por primera vez la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no conocía de esto. Esto no está escrito, no hay folletos, no hay panfletos, no hay libros, no hay cursos de evangelismo acá. Es la dependencia de Dios, es el conocer a Dios. Y Felipe lo está viviendo, pero hay una obediencia de parte de Felipe. Él sacrifica y deja su zona de confort y se mueve a un nuevo reto, a un nuevo desafío. Y yo me pregunto, ¿te habrá llamado Dios a ti a que ya te muevas de donde estás y abraces nuevos retos, nuevos desafíos? Y tal vez estás pensando que no es de Dios esa idea, porque estás muy bien y muy cómodo y teniendo mucho éxito en donde estás. Bueno, considera qué puede hacer del Espíritu Santo, que tú te muevas del lugar, que salgas de tu zona de confort, que te estreches, que te estire el Señor para que puedas crecer y florecer y ver aún mayor poder de Dios, no solo en tu servicio a Dios, sino también en tu vida personal. Porque cuando obedecemos a Dios, hay bendición en nuestra vida personal. Dios a sus obreros los cuida, los ama y los protege. Y de eso vamos a estar viendo en el próximo estudio, la próxima semana. Felipe se va y sucedió ahí en el camino que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, encontramos a un Felipe que está siendo obediente en todo el caminar con Jesús. Y en esa obediencia sale de Samaria, va por el camino que que el ángel le indica y se encuentra con este etíope, un etíope eunuco, un hombre que ni siquiera era judío, un hombre que pertenecía a un reino donde se adoraba a su rey, que se creía que era hijo del sol. Y este hombre eunuco viene de adorar en Israel. ¿Qué está haciendo un eunuco allá de un reino donde su propio rey era adorado, adorando en Jerusalén? La gracia de Dios ya estaba sobre los gentiles. Y de nuevo, ¿quién es el instrumento que Dios usa para llegar a este eunuco? Felipe, un hombre que sabía lo que era vivir en la diáspora, vivir fuera de su tierra, de su familia, de su parentela. Felipe, un hombre que posiblemente sus abuelos, sus tatarabuelos habían sido esclavos en algún momento cuando aquellos imperios llevaron cautivo a Israel en el Antiguo Testamento y por eso había nacido en alguna tierra por allá lejana. Eso es lo que encontramos acá, a ese Felipe, ahora alcanzando a un etíope. Además del poder y la gracia de Dios sobre los gentiles, este eunuco representa uno de los misterios más grandes de todo el Nuevo Testamento. Y es cuando el evangelio pasa de los judíos a los gentiles. Porque, amados y amadas, en este momento histórico, que estamos nosotros presenciando a través de este estudio,
estamos viendo cómo Dios desata el evangelio, lo libera de una cultura etnocéntrica, como es la cultura judía, y lo pasa a todas las naciones de la tierra. El evento más importante del libro de Hechos después de Pentecostés. Eso es lo que estamos presenciando con la vida de Felipe, que muy adelante en el libro de Hechos es llamado Felipe el Evangelista. Entonces encontramos a un personaje muy interesante de quien tenemos mucho que aprender, de quien podemos observar diferentes elementos de su caminar con Dios, como son la obediencia, la dependencia del Espíritu Santo, ese Felipe que es el receptor de esas nuevas vías a través de las cuales el Evangelio empieza a correr hacia otras naciones. Y la pregunta, para concluir, es el título que le puse a este tema. ¿Y por qué Dios no llamó y le ordenó al ángel que fuera a hablar con el eunuco? ¿Por qué a Felipe? Así como le habló a Felipe, le pudo haber hablado directamente al eunuco, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque a Dios le interesa su pueblo participando en la gran comisión, porque somos su cuerpo, porque Dios nos quiere usar, porque Dios nos está abriendo el privilegio de que participemos en la misión de Dios. Porque así como usó el ángel para decirle a Felipe que se fuera a encontrar en ese camino al eunuco, igual pudo enviar el ángel. ¿Cómo se lo envió a María para darle las buenas nuevas? ¿Cómo se lo envió a otros personajes bíblicos? O pudo haberle hablado a él directamente, como veremos en el próximo estudio, la próxima semana, que le habla a Pablo directamente. Porque para Dios no hay barreras. Pero no lo hizo. ¿Por qué Jesús no usó el ángel para evangelizar al eunuco? ¿Por qué usó a Felipe? Porque Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. Dios nos quiere dar el espacio para que tengamos el privilegio de servirle. Por eso Dios usó a alguna persona para invitarte a ti a este estudio de Biblia, para que tú estés hoy escuchando este mensaje. Por eso Dios usa diferentes instrumentos para que todos lleguemos. Porque Dios quiere usar a tu persona y tu historia personal con Él para que otros crean. Entonces, Felipe, el evangelista, es el instrumento que Dios usa para llevar el evangelio del pueblo judío a los gentiles. Y de aquí en adelante veremos el evangelio correr hacia todas las naciones de la época. Me pregunto yo, si tú y yo estamos en la misma disposición de Felipe, de que si Dios nos habla, nos levantamos y vamos. ¿Estás tú en esa condición? ¿Estás tú listo para que Dios te hable? ¿Estás tú listo o lista para obedecer a Dios en lo que Él te diga? Uno de los principios más importantes que encontramos en la vida de Felipe es precisamente, además de esa sensibilidad al Espíritu Santo, de poder escuchar la voz de Dios, es ese don de Felipe, esa actitud más bien de empezar a obedecer a Dios aunque no conoce o no sabe lo que sigue. Sí, se da la persecución y Felipe sale para Samaria. Y ahí es portador de las buenas nuevas. Está en Samaria y ahora Felipe, un ángel se le aparece y le dice que continúe por tal y tal camino. Y cuando llega ahí se encuentra con el eunuco etíope. Como podemos ver, en ningún momento Dios le dice a Felipe el final desde el principio.
Al igual que todos los personajes bíblicos, Dios les hace un llamado, pero no necesariamente les dice los pasos a seguir. Hasta que la persona que Dios llama da un paso de fe, demostrando que confía en Dios, que eso es lo que se llama fe. Entonces Dios le indica cuál es el próximo paso. Y si no, pensemos por un momento con Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, dejar tu casa y tu parentela. No le dice a Abraham todo el proceso a través del cual él lo llevará, sino que invita a Abraham a salir. Abraham lo hace y cuando ya Abraham va en camino, Dios le va agregando las instrucciones que sigue. Y si no, también recordemos con Moisés. Dios le hace una invitación a Moisés, un llamado, para que vaya a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero Moisés no sabe cómo es que lo va a hacer. Moisés va sabiendo cada paso conforme se le va abriendo al frente de él las opciones que Dios le va dando, la guianza que Dios va proveyendo. Y van apareciendo las 10 plagas y Moisés va viendo el poder de Dios fluir. Pero Dios nunca le dijo a Moisés el final desde el principio, ni le dijo los pasos a seguir. Lo mismo sucede hoy con la vida del creyente. Dios te llama para que vayas a servirle a una nación, a una ciudad, o para que empieces un proyecto, un negocio para suplir para tu familia, o empieces un proyecto de estudios universitarios, o comiences algún proyecto X o Y. Y tú tienes la pasión, tienes el deseo, crees que es la voluntad de Dios, pero debes empezar a caminar sin conocer cuál va a ser el segundo paso. Eso es fe. Y Dios lo hace de esta manera y nos ayuda a tener dependencia de Él, a buscarlo en la oración para que nos guíe en el próximo paso. Y esto lo tiene Felipe. Felipe vive este proceso en confianza de Dios. Dios le dice a través del ángel, levántate y ve. Felipe se levanta y va. Felipe no sabe que se va a encontrar con el eunuco. Felipe no sabe lo que va a suceder. No sabe absolutamente nada, pero obedece. Y cuando termina de explicarle al etíope Isaías 53, que es lo que el etíope está leyendo, y le abarca todo el resto hasta la venida de Jesucristo y terminan bautizando al etíope en agua, dice que el Espíritu lo toma y se lo lleva. Y se lo lleva a un pueblo cercano. Y de ahí Felipe se va por toda la costa predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta llegar a Cesarea, donde allá en el capítulo 22 de Hechos nos habla de que ahí estaba él con sus hijas que profetizaban y llegan Pablo y Lucas a visitarlo precisamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que Felipe fue un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero además de eso, fue un hombre que escuchaba a Dios y obedecía lo que Dios le decía. Y esto es muy importante, porque si no obedecemos, Dios no nos va a continuar guiando en lo que hacemos, ya sea a nivel personal o a nivel de servicio, a nivel de empresa. Tenemos que obedecer al Señor, tenemos que oír su voz, que muchas veces es a través del sentido común. Yo recuerdo hace muchos años una joven que se preparaba para misiones y llegó a Costa Rica, vivió en mi casa y un día llegó un poco frustrada porque se había cerrado el pueblo al cual ella iba a servir o que ella quería ir a servir. Me acuerdo que eran los kurdos, yo creo. Y entonces estaba un poco agobiada porque se había cerrado la puerta y ahora qué iba a hacer. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Si Dios no te ha hablado de un pueblo específico al que debes ir, quiere decir que Dios te va a respaldar al pueblo que tú escojas. Porque cuando a Dios le interesa que ser específico, Él es específico. Y cuando Dios deja libertad, es porque Él te está dando la libertad. Entonces, muchas veces la voz de Dios es a través del sentido común. Pero en este caso particular, Dios le habló a Felipe de una forma muy precisa.
muy precisa y le dijo que tenía que ir por cierto camino y tenía que hacer lo que le dijo luego. Pero sí, una vez más, Dios no nos habla del proceso a través del cual Él va a lograr el objetivo. Tenemos que aprender a dar esos pasos de fe. Y cuando hayas dado ese paso, Dios te mostrará y te guiará y te dará las instrucciones para el segundo paso. Espero que esta enseñanza haya edificado tu vida, que puedas continuar reflexionando y dejar que el Espíritu Santo agregue. Pero recuerda, cuando tomamos una enseñanza como esta, debemos de estar listos, porque Dios nos dará ese espacio para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Que el Señor continúe agregando conocimiento a tu vida, animándote, motivándote, que haga cada día tus oídos espirituales más sensibles a su voz. Que Dios ponga colirio en tus ojos para que puedas discernir los tiempos. Que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo ilumine tus pasos y que te dé la valentía, el denuedo y todo lo necesario para que des ese paso que Dios te está diciendo, confiando en que cuando lo hayas dado, Dios te dirá cuál es el paso que sigue. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo estudio.